Hola, buenos días. Yo soy la maestra Nadia y el día de hoy quiero compartir una carpeta y una situación de trabajo ahí que explique un poco cómo vamos a realizar un programa analítico. Tengo este formato sencillo en muchas de las páginas o en lo que yo he visto en redes. Si bien toman estos elementos, pero vamos a ir dándole un formato sencillo para que no tenga tantas variables que al rato no podamos dominarlas o que al rato se nos haga un formato complicado. Pues para empezar, nombre de la escuela, el docente, grado del grupo y la fase. Aquí en aprendizajes prioritarios, otro elemento que viene, yo le puse aquí situación actual de los aprendizajes del estudiante, puede considerarse como un diagnóstico, puede considerarse como necesidades de los alumnos, puede utilizarse como para poner los elementos eh, propios del grado que en ese momento necesiten. Yo comentando con los docentes en mi escuela, comento que si estamos dando un cuarto grado, un tercer grado después de una pandemia, donde del 60% de los alumnos tienen problemas de alfabetización, pues aquí en aprendizajes prioritarios, pues uno de ellos es alfabetizar, ¿no? Y no puedo entender como que sea una ficha, no es una ficha descriptiva, es poner el elemento de mis alumnos referente al aprendizaje que yo voy a retomar para hacer este programa. ¿Cuáles son los elementos del contexto que pueden ser aprovechados para favorecer el aprendizaje? Ahora, tú, maestro, conoces aspectos de tu contexto, de tu escuela, de la comunidad en donde está la escuela o en la vida de los alumnos, la ciudad, si estás en la sierra. Ok, entonces, ¿qué de esos elementos vamos a aprovechar para trabajar aquí abajo? Va a regir lo que vamos a trabajar efectivamente del contenido, del diálogo y de la progresión de los aprendizajes. Entonces, ojo con esto. No me debe llevar mucho tiempo, puesto que yo realicé mi diagnóstico y yo sé cómo es mi escuela, cómo son mis alumnos, si quiero ver, por ejemplo, se me ocurre, si estamos hablando algo de cuentacuentos o de cuentos, bueno, entonces, ¿qué elementos de este contexto pueden ser aprovechados? Pues que yo cuento con una biblioteca, con muchos volúmenes de libros, de colecciones, de Astrolabio, de Al Sol Solito, Pasos de Luna, etcétera, etcétera. Ese es un elemento de mi escuela que me va a ayudar en esta planeación. En el campo formativo, pues uno va a elegir uno de los cuatro y los contenidos, el diálogo y progresión, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Esto de dónde? Bueno, acá me voy a ir a la carpeta de Drive y me voy a regresar para enseñarles. Bueno, como esto es nuevo, como esto va saliendo y aún no está terminado, muchos de los documentos todavía están en un trabajo, yo voy a elegir uno de estos libros que se titulan Avance de contenido del programa sintético y voy a elegir la fase que me corresponde. Bueno, en este caso yo soy directora, pero vamos a hacer el ejemplo de la fase 3 que le corresponde a primaria en un primero y segundo grado. Le vamos a dar clic aquí para ver qué viene, para ver de dónde voy a sacar esos insumos eh, eh, que me pedía en mi planeación. Bueno, este documento, me voy a ir hasta abajo, te explica el fundamento sobre la calificación. Bueno, por lo menos este video vamos para que lo conozcan. Aquí están por colores divididos los 4 campos formativos. Los vamos a ir hacia abajo para que observen el cuadro más separado. Aquí una recomendación que yo hago es colocar un nombre
para, los aprendizajes o contenidos o temas, porque no tiene una leyenda que me diga estos de aquí qué son, si son aprendizajes, si son, ojalá que antes de los cuadros sí esté considerado, pero por lo menos en el cuadro no, no viene. Bueno, viene aquí una tabla en el para abajo si son un poco aquí. A esta tabla quiero llegar. Es rojo, es para el primer campo formativo y aquí ya me dicen, miren, observen la leyenda, contenido, estos son los contenidos. Seguramente los de arriba también son contenidos, habrá que ponerle aquí una adecuación porque estamos hablando de contenidos de las tablas, ¿no? Entonces aquí proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y acá en segundo grado. Lo vamos a ir hacia abajo. Ese es el proceso. Ok, me voy a regresar porque aquí veo el proceso de desarrollo. Quien recuerde el plan y programas de estudio de 2011, si no me equivoco, en ella, en los cuadros donde venían los aprendizajes esperados y los temas, venía también una columna que hablaba de productos. Entonces, en ese producto también daba una progresión como en este sentido, que puedo encontrar una similitud con los anteriores, ¿no? Me voy a regresar hacia arriba para que observen que ya encontré dos de los elementos, el contenido y la progresión, y en el de arriba, aquí, pues están puros contenidos, ¿no? Contenido, progresión. Me voy a regresar para, a ver, campo formativo ya, contenido y progresión. Faltan los diálogos. ¿De dónde vamos a sacar los diálogos? Vamos a ver aquí. Contenidos. En el aprendizaje o en el uso, para los que hacemos las planeaciones directamente del diseño de plan y programas, pues esa es una competencia, ¿no? Esto es que voy a ir conociendo los documentos y voy a ir reconociendo de dónde voy a jalar cierta información. No vamos a batallar. Aquí en una de las carpetas, déjenme decirles para acá, a ver, acá, está más fácil irnos por acá. En una de las carpetas, yo también anexé unos cuadros. Aquí, vámonos aquí, fíjense bien, tercer grado. No, vámonos a buscar el de primer grado aquí, de primaria. Y miren, aquí tengo una tabla donde ya muestro el contenido, el diálogo, convenciones de los lenguajes en distintas situaciones y con intenciones específicas de la página 18, la progresión, que era lo que ya habíamos encontrado, y la orientación didáctica y la evaluación. Ojo, en la evaluación también la he mirado en el libro anterior y la orientación didáctica también, que son sugerencias para el maestro. Miren, fomenta que las estudiantes reconozcan las conversiones. De aquí, si ustedes se dan cuenta, es como para el maestro. Y aquí, verifica que establezcan un ambiente de confianza, respeto, seguridad, empatía. Ojo, ¿no? Fíjense la forma distinta. Y aquí en progresión de aprendizajes interactúa con narraciones, esto ya es directamente del alumno, y aquí exploramos convenciones de los lenguajes en distintas situaciones y con intenciones específicas para reflexionar sus usos. Apreciación de narraciones, poemas y diversas formas literarias. Aquí también observamos
eje articulador, aprendizaje prioritario, uso de convenciones, problemática o interés, procesos de lectura, que es metodología de aprendizaje. Este cuadro que yo encontré de la maestra Mireya Quiroz Cantú, ella ya incluye incluso aquí dice, pues un aprendizaje basado en proyecto, no especifica qué, pero seguramente puede utilizar uno para un contenido científico, porque estamos hablando de los cuentacuentos. La propuesta didáctica que ella plantea dice escuchar cuentacuentos, identificar elementos de un cuento, recursos disponibles, que era lo que yo les decía, cuentos de una biblioteca. Fíjense bien, acá. Yo ya voy a tener elementos de campo formativo, contenido, diálogo y progresión, pero aquí elementos del contexto, como ella lo comentaba, pues sí, efectivamente, si yo voy a trabajar cuentos, uno de los elementos es que yo cuento en mi escuela con una biblioteca amplia con muchos volúmenes de libros de diferentes colecciones, ¿sí? Me voy a ir para atrás en las carpetas, miren. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, hasta yo, de ir conociendo, porque la verdad sí son muchos documentos. Fíjense bien, aquí vamos a ver este libro del docente. Acuérdense que casi siempre, en primer año, siempre hay un libro o del maestro, un apoyo, fichas de trabajo, el cual, qué bueno que nos dieron este libro. Y aquí, fíjense en la leyenda, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y lo vamos a ir conociendo, miren, campos formativos, ejes articuladores y el índice. Y aquí vuelvo otra vez, diseño creativo, programa analítico, análisis del contexto socioeducativo, el plano del codiseño, la revalorización de los maestros, la lógica de los campos, los 3 escenarios, aula, escuela y comunidad, la justificación de estos escenarios y cómo entender estos proyectos que son diferentes. Miren, el proyecto de escenario de aula, del escenario a nivel escuela y a nivel comunitario. Aquí los contenidos y su relación con los proyectos, las sugerencias metodológicas, y estas sugerencias ya las vimos en un curso del por qué elegir tal o cual proyecto de acuerdo al objetivo que nosotros queramos plantear, ¿no? Y viene, me regreso, y aquí les regalo, en esta carpeta vienen el plan de estudios. Esta versión de plan de estudios me gusta más porque tiene un diseño más acabado, que la podemos ir consultando, podemos ir haciendo nuestras fichas de estudio, porque finalmente nos compete a nosotros ir aprendiendo lo que no sé, lo que me falta, lo que tengo dudas. Aquí también les dejo una carpeta con documentos que he integrado, muchos cuadernillos, métodos diferentes para enseñar a leer, para la alfabetización inicial. Tengo un fichero, fíjense, hasta todavía no este fichero, siempre he dicho, no, pues es que yo me remito a tal. Nunca hay que descartar una información porque ya y es viejo, no es obsoleto. Aquí hay muchas actividades con el cual anteriormente estrategias para empezar a trabajar en primer grado, ¿no? Para aquellos maestros noveles que, 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 que se preguntan y cómo voy a empezar y qué tipo de estrategia vamos a hacer. Un cuadernillo del método de los 20 días, del trompito, etcétera. Muchos de los maestros ya conocemos estos materiales porque los hemos utilizado. También les agregué esta biblioteca, es mi biblioteca virtual de libros del Rincón de Lectura, muchos libros de colecciones de Pasos de Luna, de Al Sol Solito, Astrolabios, etcétera. Cuentos que me gustan y que he encontrado en las redes y que integrado en esta carpeta. También tengo 2 carpetas de planeación anual exclusivas de primer año de 2 maestros que me hicieron el favor
de compartírmelas y con el fin de compartirlas, con el fin de ir armando un banco más rico. Y me regreso. También les agregué ahora aquí en la planeación, enero les regalo para el Día de Reyes, les regalo estas planeaciones de esta primer semana de todos los grados, de distintas líneas para que puedan ser utilizadas y para que no estemos batallando en esta primera semana. Ojo, yo no estoy como directora, yo siempre le digo a mis maestros, ojo, no es malo bajar o copiar una planeación. Lo que es malo es que se vuelva un vicio el ni siquiera checar el que te checa de esta planeación, qué es lo que tus alumnos necesitan, ¿no? Y pues aquí mi recomendación para todos los maestros es que poco a poco vayamos aprendiendo a analizar, a navegar por esta documentación nueva que nos está llegando y qué de ahí me sirve, qué de ahí es sustancial para el diseño de mi plan de trabajo, que podamos ir pensando en armar proyectos y no tan rebuscados o con tantas, vamos a decir, con tantos elementos, sino los esenciales que yo considero que los contenidos, el campo formativo, el aprendizaje que necesita mi alumno, las características del contexto, las problemáticas que yo pueda detectar, esos son insumos suficientes y que me pueden dar para mucho. Ya va a depender de la creatividad de nosotros, hasta dónde llevemos este proyecto, cuántas sesiones le demos, y que en verdad tenga un impacto en la vida de los niños. Siempre he dicho, si uno se divierte, los niños se divierten. Si uno muestra esa empatía por ellos, ese amor por su trabajo, el niño lo recibe. Y si uno llega apático, llega renegando, el niño lo resiente. Ojo, mis consejos para todos, muchísimas gracias. Desde Culiacán, Sinaloa, nosotros tuvimos 2 días que no tuvimos el taller por cuestiones de seguridad y por cuestiones que ya se han enterado en las redes y en prensa nacional, pero pues echándole todas las ganas aquí para compartirles esta información que la necesitamos y, y con la tarea, ahora sí la tarea, de que cada uno de ustedes vaya analizando y vaya haciendo sus fichas de insumos de trabajo. Pues yo soy la maestra Nadia, me despido y también les doy un cordial saludo y agradeciéndole a todos los que comparten mis videos y mis materiales. Muchísimas gracias. Hola, hola, yo soy la maestra Nadia y el día de hoy quiero compartirles una información que pues tenía preparado para culminar el taller de capacitación docente aquí en mi escuela, pero pues aquí en Sinaloa, en Culiacán, eh, precisamente pues tuvimos 2 días de inseguridad, lo que nos impidió trabajar en la parte para cerrar el taller, pero no quiero que quede así el tema y les diseñé una carpeta con información necesaria para que la vayamos revisando, para que la vayan usando para que cada maestro haga sus fichas, qué me falta, qué no me falta, que no he visto, de dónde voy a tomar estos elementos. Y pues una de las finalidades del taller el día jueves y el día viernes, pues será el programa sintético y el programa analítico, hacer un intento de planeación, hablar sobre el codiseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar esta carpeta, pues les puse 5 carpetas a su vez. En el primero de ellas les anexé 2 documentos. Esta, vamos a decir, esta fase preliminar de plan de estudio de 2022 me agrada, puesto que ya viene con su índice, el cual me va a permitir
ir y venir en la información, y ya una vez que le doy descargar, pues ir subrayando e ir teniendo elementos, vamos a decir, más acabados sobre este nuevo plan, ¿no? Me voy para atrás, también les anexo la parte de los programas sintéticos y analíticos. Miren, les voy a enseñar una tabla de, un, de una maestra muy buena, maestra Mireya Quiroz Cantú, que encontré, y ella forma esta tabla donde integra campo formativo, el contenido, el diálogo, progresión del aprendizaje, orientación didáctica y evaluación. Pero ¿de dónde lo voy a sacar? Ok, pues me voy a ir acá. A nivel federal están compartiendo estos libros de avance de contenido. Nos vamos a ir al que diga fase 3, puesto que es para la de primer grado, para primaria, y pues vamos a ir analizando, ¿no? En esta tabla, en este documento observamos aquí en los cuatro campos los cuatro campos formativos, y en ellos vemos los contenidos que lo comprenden. De aquí lo podemos sacar, y luego viene por campo formativo esta tabla. Ojo que es una versión preliminar de este avance de programa sintético. Todavía lo están trabajando, eh, qué bueno, para que tenga una mejor acabado, pero pues por lo pronto esto es lo que tenemos y es lo que podemos observar. Si alguien conoció el programa 2011, pues observa que este proceso de desarrollo puede ser similar a los productos o la progresión que se iba manejando en en el plan 2011, donde en las tablas de aprendizajes también venía la parte de productos. Esto me parece algo bueno, porque de alguna manera te ven marcando qué y cómo trabajarlo. Ojo, nos vamos a regresar para observar esta tabla de arriba, otra vez al codiseño de primer año. Esta maestra vacía, ¿no? Y ojo, la parte de evaluación también se encuentra en el documento anterior. Y ella abajo pone el eje articulador, aprendizaje prioritario, problemática de interés, pues obviamente directamente de su contexto, su metodología, pues elige trabajar por proyectos, pero aquí ya no especifica qué tipo de proyectos, cuáles son los recursos y la propuesta didáctica. Me regreso y tenemos también un documento. Tenemos un documento aquí que les comparto, que es el libro para docentes. ¿Cómo voy a saber qué tipo de proyecto voy a trabajar o voy a implementar o voy a diseñar? Ok, me voy aquí, me voy bajando para irlo conociendo. Y aquí en el índice me dice sobre la calificación, sobre el programa analítico, sobre la contextualización, el codiseño que ya venía comentando, y aquí abajo, miren, aquí. ¿Cómo entender el proyecto en escenario de aula, escolar y comunitario? Los que ya trabajamos en la versión de tiempo extendido, pues teníamos que hacer un proyecto, ¿verdad? Y luego presentábamos esos avances o presentábamos la caracterización de la comunidad, y a nivel, lo hacíamos a nivel aula, pero presentábamos a nivel escuela. Entonces ahora creo yo un plus es la parte comunitaria, que este proyecto me sirva para. Entonces, aquí abajo hay los tipos de proyecto comunitario, el proyecto STEAM, el basado en problemas y al servicio de la comunidad. Entonces, creo yo que yo voy a elegir qué tipo de proyecto, que es lo que faltaba en el formato anterior, qué tipo de proyecto voy a elegir para trabajar
ya sea en escenario de aula escolar o comunitario. Y yo creo que un proyecto a nivel escolar, pues yo creo que se va a considerar todos los maestros o, o por lo menos un tema que articule y que le compete a toda la escuela, ¿no? Y me voy a regresar acá con este diseño que encontré. Eh, donde no especifica, pero si yo me voy hacia arriba, puedo entender que si yo vamos a hablar de lenguajes en distintas intenciones y si estamos hablando de diversas formas literarias, donde mi progresión, donde dice que voy a interactuar con narraciones compartidas por cuentacuentos, narradores, poemas, creo que esta tabla me puede dar mucho más, ¿no? Puedo hacer aquí un diseño de un proyecto, imagínate un cuentacuentos usando tu biblioteca, con cuentos de la comunidad, con cuentos que tengan una intención de transformación y así, ¿no? E irlo vamos a decir, enalteciendo, agrandándolo, que tenga un impacto más fuerte y no solamente remitirme a trabajar los cuentos o las narraciones para que el niño entienda qué significa, cuáles son las diferencias entre un cuento, una leyenda, un poema, cuáles son sus elementos. Ok, creo que es sustancial, pero ¿qué de ahí me va a servir o qué de ahí me puede aportar, qué de ahí etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pongo en el aire para que podamos hacer una reflexión y me voy a regresar. Bueno, estamos en el sentido de elegir esta parte de este proyecto, ¿no? Bueno, como estamos hablando de un primer grado, de la fase 3, vamos a ir utilizando estos términos, ¿no? Para irlo haciendo familiar. Vámonos aquí a esta carpeta donde yo les comparto. Esta carpeta, yo he integrado muchísimo material para los maestros de primer grado, incluso un fichero, miren, vamos a ver de cuándo es. Este fichero es un fichero para el maestro y creo que es buenísimo, ¿no? Es buenísimo porque para los maestros noveles que van ingresando al sistema y que por novatada les dan primer grado, este fichero les ayuda para tener como actividades abajo de la manga, ¿no? Ir conociendo la progresión del aprendizaje, cómo lo voy a ir construyendo. También les dejo aquí una biblioteca virtual con, con muchos de los cuentos de colecciones de Astrolabio, El Sol Solito, Pasos de Luna, cuentos que me gustan a mí, cuentos que ocupé, cuentos que he encontrado y que los he integrado aquí, ¿no? Para el uso y que creo yo que en su momento los integré porque en la escuela donde yo trabajaba no tenía biblioteca y no había, pues no tenía estos libros. Entonces lo que yo hacía es buscarlos en PDF, hacerlos en PDF y proyectarlos en mi escuela para que los niños conocieran historias que le llamaran la atención porque estábamos empezando a leer y qué creían y qué pasaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les dejo aquí también este diseño súper sencillo. Creo en redes también hay muchísimos diseños, pero este diseño vienen unos elementos, este es editable, lo pueden utilizar. Miren, ya vimos de dónde vamos a sacar campo formativo, contenido, diálogo y progresión de aprendizajes. Aquí en actividades yo siempre dejo un espacio para que lo hagan de manera punteada. En la secuencia didáctica, pues sí, ya de manera desarrollada. El contexto socioeducativo no es más que decir qué elementos del contexto. Si yo estoy hablando de enseñar las diferentes narraciones o diferentes textos literarios, pues algo de mi contexto, que esté en una biblioteca. En mi escuela actual tenemos una biblioteca impresionante, tan bonita, llena de libros, llena de colecciones, con un mobiliario que me puede ayudar a trabajarlo de esta manera, pues aquí lo coloco, ¿no?
Aprendizajes prioritarios, pues de acuerdo a los intereses de mis alumnos, a las necesidades, al momento, a su zona real de desarrollo. ¿Qué aprendizajes prioritarios necesitan? Y ahí, ¿no? Es bien sencillo. Cada uno puede utilizar un formato que integre elementos que te ayude a integrar información sin que nos sintamos perdidos. Me regreso para acá. También les regalo, porque este sí se los regalo una carpeta de enero, planeaciones de diferente, a ver, me regreso para, aquí se me fue, de diferentes que hay en redes y otras que se han comprado, etcétera, etcétera, de esta primer semana. Pues espero que esta carpeta les sirva de verdad. Pues poco a poco la voy construyendo, pero ojalá les sirva para ir conociendo un poco de lo que podamos ir haciendo en estas fichas de trabajo, en estas fichas de consulta, para ir empapándonos un poco de este plan programas 2022. A mis maestros, precisamente de mi escuela, pues les agradezco que pues que vean el video y que le saquen provecho, que extraigan los materiales o los elementos que necesiten, que pregunten, que me digan, maestra, mire aquí, maestra acá, con mucho gusto. Lo que yo pueda ir procesando, construyendo, con mucho gusto se los comparto. Y acuérdense que esto es un taller, para eso está construido, para ir conociendo, para irlo trabajando, para reconocer que nos hace falta meternos un clavado a este sinfín de información que hay y pues nos toca, ¿no? Nos toca ahora sí irnos preparando. Pues vamos a iniciar ya el día lunes con clases presenciales. Pues me despido, soy la maestra Nadia. Espero que esta carpeta les haya gustado, estos insumos o esta explicación sea entendible y que pueda cumplir con uno de los objetivos que yo me tracé, que no quedara inconcluso este trabajo que fuimos haciendo en esta semana. Muchísimas gracias y desde Culiacán, Sinaloa, me despido.